Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Estamos ahora en la segunda parte de esta plática tan interesante del doctor Oscar Palmas, cónicas y geometrías no euclidianas. Pues adelante, Oscar, todo es tuyo. Ah, Muy bien, muchas gracias, Clara. Muchas gracias por seguirme aguantando, ¿no? Espero que les haya gustado la primera plática, ¿no? Y, pues también espero que les guste la segunda, que pues tiene un sabor un poquito distinto a la anterior. Le dejé el mismo título, pensando pues en que en realidad son dos temas independientes, pero digamos que los podemos juntar en uno solo, que es pues el estudio de las cónicas en estos ambientes, ¿no? Entonces, pues bueno, el resumen o sea, entonces pueden pensarlo como que es una sola charla de muchas horas, ¿no? Un maratón de cónicas. Entonces, pues este era el plan original, ¿no? Eh, la idea pues era platicar rápidamente sobre lo que significan las geometrías no euclidianas y la vez pasada pues nos centramos en una geometría no euclidiana, que era la geometría de la esfera, ¿no? En esta plática, como decía el cartel, nos vamos a centrar en la geometría hiperbólica y bueno, pues espero que les guste. Y bueno, no voy a estar viendo el chat, así que si en algún momento me dicen, ay, hay un comentario en el chat, pues ahí me dicen. Y claro, en cualquier momento pueden preguntar o intervenir o comentar lo que deseen, ¿no? Muy bien. Entonces, voy a nada más a recordar el principio de la charla pasada por si alguien no pudo asistir. Son 2 o 3 diapositivas rápidas, ¿no? Y pues bueno, recordar que las geometrías no euclidianas son pues aquellas en las que valen todos los axiomas postulados de la geometría euclidiana, que todos conocemos, pero con una diferencia en el que se conoce como el quinto postulado, ¿no? El quinto postulado euclidiano pues dice en alguna de sus formas que si yo tengo una recta y un punto que está fuera de la recta, pues tengo una única recta que contiene el punto P y que no interseca a la recta original, ¿no? Entonces, pues las geometrías no euclidianas pues son aquellas que, eh, pues digamos, niegan este postulado, para lo cual, pues, tenemos que establecer nosotros lo que es una geometría, que pues es simplemente tomar un conjunto, el que ustedes quieran, y en ese conjunto pues definir quiénes son los puntos y quiénes son las rectas. Ajá. Y ya había mencionado desde la vez pasada que por, digamos, de formación profesional, yo le voy a llamar mejor a esas curvas distinguidas geodésicas. Entonces, las geodésicas para mí van a ser aquellas tales que juegan el papel de las rectas en mi conjunto, ¿no? Muy bien. Entonces, creo que ya se acabó el pequeño recordatorio de las geometrías no euclidianas y entonces ahora sí vamos a la geometría hiperbólica. Ujú. Muy bien. Entonces, digamos, como pues todo mundo conocemos la esfera, eh, pues es más o menos fácil decir, pues mi conjunto en el que voy a trabajar, pues es la cáscara de una esfera y en ese caso, pues voy a tener la geometría esférica, ¿no? En el caso de la geometría hiperbólica, a lo mejor no es tan conocida y entonces sí vamos a tener que decir, pues miren, mi conjunto es este, mis geodésicas guión rectas van a ser estas,
Y una cosa que es atractivo de la geometría hiperbólica es que tiene muchos modelos pues con los cuales trabajar, ¿no? Entonces, pues básicamente la primera parte de la charla de hoy es eh, platicarles un poco sobre esos modelos, ¿no? Para que pues digamos, nos acostumbremos un poco a ellos, ver que realmente son modelos de lo mismo, del mismo fenómeno, de la misma geometría hiperbólica. Y en la segunda parte, que creo que va a ser un poquito corta, pero bueno, al final, pues ya nos vamos a referir a cómo se ven las cónicas en esta otra geometría. Muy bien. Entonces, posiblemente el modelo más conocido de la geometría hiperbólica sea este que pues se le conoce como el modelo de disco de Poincaré. Nos fijamos en el plano, en todos los puntos que están a distancia menor que 1 del origen, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado menor que 1. Y en este modelo, si, pues vamos a decir quiénes son nuestras rectas, ¿no? Nuestras geodésicas. Entonces, no sé si se ve mi cursor, se ve muy chiquito realmente, pero bueno. Eh, las geodésicas en este caso van a ser los arcos de círculo, los arcos de circunferencia, que son ortogonales a la circunferencia unitaria, ¿no? Entonces, creo que aquí se alcanzan a ver más o menos 3 de estos círculos. Bueno, aquí hay. ¿Se ve mi cursor? No, ¿verdad? Casi no se ve. Sí, sí se ve. Bueno, Sí se ve. ok, entonces aquí hay una, aquí hay otra, ¿no? Y dentro de esos arcos de circunferencia vamos a incluir, digamos, circunferencias de radio infinito, o sea, rectas, que pasen por el centro de este círculo, ¿no? Entonces, este segmento de recta que está por aquí, pues también va a ser una geodésica, ¿no? Y bueno, aquí, bueno, aprovechando la figura, que es, pues como muchos sabrán, eh, es algo que está puesto sobre un grabado de Maurice Escher, ¿no? Por ahí anda un triangulito cuyos lados son geodésicas, ¿no? Digo esto, nada más lo menciono lo de los triángulos, pues de paso, porque no, pues no nos vamos a centrar en eso, ¿no? Nos vamos a centrar en las cónicas, ¿ok? Y bueno, pongo la fuente porque pues no nos vayan a acusar de plagio, no sé qué, ¿no? Pero bueno, hay muchos grabados de Escher, eh, pues que tienen como motivo, digamos, esa geometría hiperbólica. Muy bien. Si a alguien le gusta la cosa un poquito más analítica, pues para definir nuestra geometría, pues tendríamos que hablar de la distancia entre dos puntos, que por supuesto no va a ser como la distancia euclidiana. Digamos, a mí me gusta decir en mis clases que me pongo mis lentes hiperbólicos, ¿no? Y entonces voy a deformar las distancias. ¿Cómo voy a deformar las distancias? Bueno, se, se deduce, no, eso no lo vamos a hacer aquí, que la distancia va a tener una fórmula un poquito rara, bueno, más bien bastante rara, que es como la que está aquí, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo dos puntos de mi conjunto, del disco unitario, los puedo ver como vectores en R2, y entonces la distancia pues va a estar dada por una formulita de este estilo, ¿sí? Aquí, pues lo que habría que destacar es que, pues bueno, aquí hay un 2 que me estorba, pero digamos, tengo la distancia euclidiana de esos dos puntos, de esos dos vectores, como puntos en R2, pero la voy a deformar con este denominador que está acá, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues en particular quiere decir
que si yo tomo puntos que se van acercando a la frontera de mi disco, al círculo unitario, perdón, si yo tomo puntos que se vayan acercando, pues entonces la distancia de esos puntos al origen se va a ir a 1, y entonces alguno de estos factores que aparecen en el denominador, pues se va a ir a infinito, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros eh, con nuestros lentes euclidianos vemos el disco unitario, en realidad lo que va a pasar es que las distancias cuando me voy acercando al círculo unitario se van a hacer cada vez más grandes, ¿no? Eso va a implicar en particular que nuestras geodésicas, las que dije hace rato, los círculos ortogonales a al círculo unitario, pues van a ser cosas de longitud infinita. Ajá, que es lo que estoy poniendo aquí abajo, ¿no? Ujú. Entonces, insisto, piensan en esa idea de que me cambio mis lentes, ¿no? O sea, cambio mis lentes y entonces cambia la geometría, que es lo que pues eh, vamos a ver en el caso de las cónicas. Por supuesto, eh, la geometría pues, va a tener como pues muchas preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo se ven los triángulos? ¿Cómo se ven los círculos? ¿Cómo se ven distintas cosas? Al final, comento algunos trabajos en ese sentido, en el sentido de analizar otros conjuntos. Ujú. Bien, muy bien. Entonces, pues lo primero que hay que decir es que con esas reglas del juego, pues quiero ver si esta cosa satisface o no el quinto postulado. Entonces, pues bueno, tengo aquí una curva azul, ¿no? Que es uno de estos arco de circunferencia ortogonal al círculo unitario, y tengo un punto por acá arriba, que es pues el que se ven aquí donde confluyen todas estas geodésicas, ¿no? Ujú. Entonces, vemos que en esta geometría hay un montonal de geodésicas que pasan por el punto P y que no cortan a mi recta, a mi geodésica L, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más como comentario, aquí es un poco al gusto de las personas. Hay autores que dicen, todas estas curvas que se ven aquí son paralelas. Hay gente que dice, bueno, todas esas son paralelas, ¿no? Y hay gente que dice que solamente hay dos paralelas, que no sé si se alcanzan a medio ver, que es aquí una de estas, digamos, como una geodésica que va por aquí y que es tangente a la geodésica azul en un punto un punto del círculo unitario, ¿no? Y otra que está por el otro lado, ¿no? Entonces, insisto, algunos autores dicen que solamente hay dos paralelas y a todas las demás curvas que están en la figura les llaman ultraparalelas. Eso, bueno, digamos, yo sigo un poco esa idea, pero cada quien pues le puede llamar paralelas o ultraparalelas si quiere, ¿no? Muy bien. Entonces, esta geometría no cumple el quinto postulado por la vía de que pues hay más de una recta paralela, ¿no? A L que pasa por P. Muy bien. Y bueno, como decía hace rato, pues vamos a tener un montón de modelos. Este otro modelo se conoce como el modelo del semiplano superior, que pues es fijarse en todos los puntos del plano de R2, pero que tengan su segunda coordenada positiva, ¿no? Y las geodésicas son un poco similares a las del modelo del disco de Poincaré. Aquí en este caso, aquí en la figura, pues las geodésicas van a ser los arcos de circunferencia que son ortogonales al eje X, ¿sí? Y también, bueno, aquí no la pinté, pero
También las semirrectas que son ortogonales a ese eje, ¿no? Al eje X. Y la distancia, pues no se ve tan fea, digamos, ¿no? Está aquí dada por una formulita, que de nuevo, pues es tomar la distancia euclidiana de los puntos y deformarla como, bueno, aquí creo que a lo mejor la notación confunde un poco, pero salvo por el 2, lo que estamos haciendo es dividir entre la coordenada la coordenada y de cada uno de los puntos, ¿no? Bueno, hay una raíz por ahí, ¿ok? Entonces, de nuevo, esa división hace que si yo me voy acercando con un punto al eje X, bueno, o si me acerco con dos puntos, si quieren, al eje X, pues esos puntos, aunque yo los vea con mis lentes euclidianos que están a una distancia constante, en realidad, pues esas distancias se van haciendo cada vez más y más grandes. Ajá. En ese sentido, pues el eje X funciona como una especie de infinito, ¿no? Para el caso del semiplano superior. No lo dije hace rato, pero la circunferencia unitaria en el disco de Poincaré, pues va a ser una especie como de infinito para ese modelo, ¿no? Ujú. Muy bien. Bueno, otro modelo más que, bueno, pues a lo mejor, digamos, eh, va a ser conocido por algunos de ustedes, es el modelo que, bueno, es producto pues, del trabajo de varias personas, como siempre, ¿no? En matemáticas. Y pues bueno, yo le puse el modelo del disco de Beltrami, Cayley y Klein. Pero para abreviar, pues más adelante simplemente le llamaré el modelo de Klein o el disco de Klein, ¿no? Aquí, de nuevo, mi conjunto en el que voy a trabajar es el disco unitario, x cuadrado más y cuadrado menor que 1, pero aquí lo que se buscó es que las geodésicas realmente se vieran como segmentitos de recta, ¿sí? Este modelo, como cualquier modelo, lo voy a mencionar un poquito más adelante, pues tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. La ventaja es que, pues bueno, seguimos con nuestra idea así como de que las rectas se vean como rectos, ¿no? Eh, y aquí la distancia, pues va a estar dada por esta expresión que, pues bueno, a lo mejor a algunos de ustedes no les dice mucho, ¿no? Bueno, aquí no he dicho quiénes son los puntos, ¿no? Tomo dos puntos dentro del disco y prolongo la recta que une esos dos puntos hasta que corte al círculo unitario. O sea, la corta en dos puntos que denoté aquí por A y B. Y entonces, pues bueno, con la letra minúscula, pues simplemente estoy diciendo que pienso a esos puntos como vectores en R2 y pues planteo esta ecuación que podría ser como un poquito fea, ¿no? Para algunos, para algunos de ustedes podría sonarles conocida esta expresión, porque digamos, en, en geometría, esa expresión se conoce como la razón cruzada de esos puntos, de A, P, Q y B, ¿no? Y esa razón cruzada, pues tiene pues muchas propiedades ahí, digamos, que se descubren, que son interesantes. Eh, no me voy a meter con esa expresión, pero pues bueno, es bastante utilizada en ciertos cursos de geometría, ¿no? Por si a alguien le suena medio conocido. Muy bien. Aquí, bueno, como ven, los dibujos anteriores sí los saqué de la red y bueno, puse
créditos correspondientes. En este caso, pues yo hice el dibujo claramente con muy baja calidad, ¿no? Porque en realidad no es como un modelo en sí que se utilice mucho, pero pues lo voy a usar para describir más adelante la relación entre los distintos modelos, ¿no? Aquí simplemente lo que estoy haciendo es tomar una esfera, ¿no? Y me fijo en el hemisferio superior, en el casquete superior. Entonces, en ese casquete superior, yo voy a decir que las geodésicas son simplemente los cortes de ese hemisferio superior con planos verticales. Entonces ahí puse dos, ¿no? Entonces vamos a tener, pues digamos, unas geodésicas un poquito más chiquitas. Las más grandes pues van a ser pues una semicircunferencia de las que les llaman máximas, ¿no? O sea, los círculos máximos, nada más para recordar, son los círculos que se obtienen al cortar la esfera con un plano que pase por el centro de la esfera. Y aquí pues estamos tomando la mitad porque simplemente nos estamos fijando en el hemisferio superior, ¿no? Digo, este solamente lo vamos a usar como para relacionar los otros modelos que estoy señalando, este, pero bueno. Y ahora, ¿por qué no se pasa? Ah, ya se pasó, ¿no? Ok. Y bueno, ya van a decir, bueno, ¿y para qué tanto modelo, no? Ahorita vamos a ver. El último modelo que quisiera presentar es el que se conoce como el modelo del hiperboloide, que tiene que ver, bueno, voy a explicar un poco por qué es que a mí es el que me gusta un poquito más, ¿no? Bueno, recordando que en el caso de la geometría esférica, pues nuestro modelo de la geometría esférica era simplemente la esfera unitaria, que es pues la que está ahí. Ah, ya vi que me sobró algo ahí por andar haciendo copiar y pegar, ¿no? La esfera unitaria pues es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1, ¿no? Y entonces ahí es donde hago mi geometría. Para el caso de la geometría hiperbólica, pues voy a tomar ahora la ecuación x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado es igual a menos 1, ¿no? Que como pues ustedes sabrán, pues es un hiperboloide de estos de dos hojas o de dos mandos, ¿no? Y me voy a quedar simplemente con una de esos dos mandos, ¿no? Digamos, aquí, como le estoy poniendo z mayor que 0, me quedo la hoja superior, ¿sí? Y aquí en este caso, eh, recuerdo que en el caso de la esfera, ¿quiénes eran las geodésicas? Pues eran justamente los círculos máximos, ¿no? Que como acababa yo de decir, pues es tomar la esfera y cortarla con planos que pasan por el centro de la esfera, que es el origen, ¿no? Y eso me da los círculos máximos en la esfera. Entonces, en el modelo del hiperboloide voy a hacer algo completamente similar. Voy a tomar esa parte superior del hiperboloide y ese lo voy a cortar con planos que pasan por el origen, ¿sí? Entonces, cada uno de esos cortes del hiperboloide con el plano, cada uno de esos va a ser una geodésica en este modelo, ¿sí? Aquí no le dan ahorita mucho caso al disco de acá abajo, al disco gris, pero aquí lo que estamos haciendo es justamente mostrar cómo se vería una geodésica de mi hiperboloide, que es pues es un pedacito de hipérbola, ¿no? ¿Sí? Una ventaja de esto es que en ese modelo sí se ven que las geodésicas tienen longitud infinita, ¿no? No como en el caso del disco de Poincaré y el disco de Klein, ¿no? Y Y bueno, la distancia también, si lo quieren ver analíticamente, pues tiene una pues representación pues más o menos decente, ¿no? Que es como
digamos, si toman P igual a Q, entonces aquí les quedaría algo así como z cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, que es, pues digamos, como una especie de análogo a la distancia en la esfera o la distancia en el espacio vía geometría euclidiana, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos un montonal de modelos, ¿no? Hasta aquí no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Muy bien. Entonces, pues, pues algo que yo prometí es que iba a decir, bueno, pues todos estos modelos deberían de tener como relación entre sí, ¿no? O sea, como que yo debería de poder pasar de un modelo a otro sin mayor problema. Y sí, es lo que vamos a hacer a continuación en la diapositiva que sigue y espero que más o menos se entienda eso, ¿no? Ah, no, no es la que sigue, ¿no? Es la que sigue de la que sigue, ¿no? Eh, para poder establecer la relación entre los modelos, pues voy a echar mano de pues una transformación, que es la proyección estereográfica, que bueno, nada más voy a mencionar rápidamente. eh, Tiene también como muchas propiedades interesantes y, eh, y bueno, una de las cuales es servirnos para poder relacionar estos modelos de la geometría hiperbólica, ¿no? ¿Qué es la proyección estereográfica? Pues en realidad podríamos hablar de muchas proyecciones estereográficas. Básicamente de lo que se trata es de establecer una relación entre los puntos de una esfera y los puntos de un plano, ¿no? Entonces, digamos, pues es toda una familia de transformaciones porque pues yo puedo pensar en una esfera aquí, ¿no? Y un plano y esos objetos pues ponerlos en distintas posiciones y bueno, con eso establecer la formulita de correspondencia entre la esfera y el plano que voy a mencionar más adelante, ¿no? Pero digamos, yo puedo ponerlos en distintas posiciones, ¿no? Por ejemplo, puedo poner la esfera por acá, el plano por acá, o como en la figura, pues que el centro de la esfera caiga justamente sobre el plano, ¿ok? Y hacer el procedimiento que se muestra por ahí, ¿no? Entonces, en esta figura, lo que estamos pensando es que el centro de la esfera está en el plano y a cada punto de la esfera, digo, a cada punto del plano, perdón, aquí vean un punto A que está por aquí, le voy a asociar un punto de la esfera. ¿De qué manera? Pues bueno, tomo el punto que está hasta arriba de la esfera, que pues, pues simplemente por motivación se le llama el polo norte, y lo uno ese punto, el polo norte, con el punto A. Entonces, lo que me queda es un segmento de recta, o una recta, que es secante a la esfera, que corta en dos puntos a la esfera, ¿no? Uno es claro, el polo norte, y el otro punto, que está aquí denotado por PDA, ¿sí? A ese punto es que le voy a llamar la proyección estereográfica de A, ¿ok? Y eso lo hago para todos los puntos. Si se alcanza a ver aquí medio difuminado, un punto B, aquí está medio raro. Aquí está medio... Ah, es que está puesto al revés. Es que está raro. No le dan mucho caso aquí a las... Ah, no, sí está bien, está bien. Sí, aquí está el punto B. Más bien, yo sí le tengo que hacer caso a las letras. Por aquí está el punto B. Ay, bueno, es que lo estoy señalando, pero mi cursor se ve bastante mal. Toman el punto B que está como en la parte interior del círculo unitario.
prolongan esa recta hasta que cortan a la esfera, y eso es la proyección estereográfica, ¿sí? Entonces eso establece una correspondencia entre los puntos del plano y los puntos de la esfera. Ajá. A veces también algunos autores llaman la proyección estereográfica a la regla de correspondencia al revés, o sea, que va de la esfera en el plano. Eso, digamos, no tiene pues ningún problema, ¿no? Ahí le pueden llamar como ustedes quieran, ¿no? Y pues bueno, nada más aclarar que a la hora de tomar la proyección de la esfera en el plano, hay un punto al que no le estamos asociando ningún punto en el plano, que es justamente el polo norte, ¿no? ¿Sí? Ahí, si queremos extender la definición, pues tendríamos que hablar del punto al infinito del plano, y ese es el punto que le asociamos al polo norte, pero bueno, no, este, digo, por un punto no nos vamos a pelear, ¿no? Muy bien. Y entonces esta proyección pues tiene varias características interesantes. Una de ellas es que eh, esta proyección preserva ángulos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo tomo dos curvas en el plano, o piensen en dos rectas en el plano, que se cortan en un cierto ángulo, eso les va a dar arriba, perdón, vean el final de la cosa esta, eso les va a dar arriba dos circunferencias o dos arcos de circunferencia que se cortan exactamente con el mismo ángulo, ¿no? Entonces, dos propiedades importantes: las rectas y las circunferencias del plano van a dar a circunferencias en la esfera, y se preserva esta propiedad de los ángulos, ¿no? Si yo tomo dos rectas o dos curvas, las que sean, que forman un cierto ángulo, y las mando a la esfera vía la proyección estereográfica, el ángulo que presentan es exactamente el mismo. Entonces, bueno, esta proyección es la que vamos a usar para relacionar algunos de los modelos de la geometría hiperbólica. Y creo que ahora sí ya toca esta, esta figura, ¿no? Esta figura, pues primero la explico, ¿no? Todo, toda la relación y esto se va a hacer en R3, pero, pues, digamos, para que se entienda, pues lo que hacemos es dibujar un corte de la figura en un plano vertical, ¿no? Entonces aquí lo que se pretende es lo siguiente, mira. Bueno, la curva que está arriba, denotada por HY, pues es una hipérbola y es, digamos, lo correspondiente al modelo del hiperboloide. ¿Ok? Esa es como la más sencilla, la más visible, digamos, ¿no? ¿Sí? Luego, tangente a ese hiperboloide, ay, no sé cómo hacerlo, pero bueno, aquí está mi hiperboloide. Tangente a ese hiperboloide, tomo un plano, ajá, dentro de ese plano tomo un disco unitario, ¿sí? Aquí un disquito, una tortilla, tangente al hiperboloide, que es la que está denotada aquí por K. Y entonces, ahí voy a pensar al modelo de Klein. ¿Se acuerdan? Al de las rectas, a donde las geodésicas son segmentos de recta. Luego, tengo este semicírculo, que es el modelo que yo dibujé bastante mal, ajá, que es el casquete superior de la esfera unitaria. Ajá, ese es el modelo del hemisferio superior, ¿no? Luego, aquí hasta abajo está una rayita, pero esa rayita va a denotar el disco, un disco hasta abajo, ¿no? Sobre el plano XY. Y ahí voy a poner el modelo del disco de Poincaré, ¿sí? Entonces ya tengo el modelo del hiperboloide, el de Klein, el del hemisferio y el de Poincaré.
Y todo se ve ahorita bastante simétrico. Y lo que va a romper un poco así como que la simetría de la figura es esta recta vertical que está marcada con HA. HA va a ser, estoy cortando con un plano vertical, ¿no? Entonces ahí voy a tener el semiplano superior, ¿sí? Entonces, ahí, bueno, o sea, esta recta vertical, pues claramente pues es nada más el corte de ese semiplano superior con el semiplano de corte, ¿ok? Y entonces ahorita voy a decir, no sé qué tan rápido, eh, pues cuál es como la relación entre los modelos, ¿no? Ay, ya no me acuerdo como cuánto tiempo tengo. Tenemos hasta las 2:30 a más tardar, ya con todo y preguntas. Ah, ok, ¿no? Ujú. Bueno, entonces digo rápido algunas relaciones, ¿no? Entonces, eh, había yo dicho hace rato que la proyección estereográfica es simplemente una relación entre los puntos de la esfera y los puntos del plano. La puse cuando el plano pasaba por el centro de la esfera, pero yo dije, bueno, pues la puedo poner en cualquier lado. Entonces piensen en la esfera y piensen que ahora tomo un plano que es tangente a la esfera, un plano vertical que es tangente a la esfera. Entonces, lo que tendría es la relación entre el hemisferio superior y el semiplano superior. ¿Cuál es la relación? Pues ahora hago la proyección estereográfica desde el punto que está hasta la izquierda, que espero que se vea. Espero que se vea mi cursor. O sea, si ven una raya inclinada ahí, Sí, que toman sí. ahí el corte con la circunferencia, pues es un punto sobre sobre el hemisferio superior, y luego a ese le van a asociar un punto sobre el semiplano superior, ¿sí? Bueno, no voy a entrar así como en muchos detalles, pero eso establece una relación entre el modelo del hemisferio superior y el semiplano superior. Parece trabalenguas, ¿no? Pero bueno. ¿Sí? Luego, ¿se acuerdan que en el modelo del casquete había yo puesto que las geodésicas eran arcos de circunferencia que se obtienen al cortar con planos verticales, ¿no? Entonces ahora proyecten, esta esfera no para arriba, no para abajo, perdón, sino para arriba hacia el disco de Klein. Aquí, si se alcanza a ver el punto que está marcado HE, pues ese lo proyectan hacia un punto marcado con K minúscula. Entonces, se llevan el semiplano, se llevan el hemisferio superior al disco de Klein. Como las geodésicas de este modelo eran, digamos, arcos de circunferencia verticales, pues a la hora de que proyectan, las geodésicas son justamente segmentos de recto. Entonces, con eso establecen la relación entre el modelo del hemisferio superior y el modelo de Klein, ¿no? Y luego, ahora voy de Klein al del hiperboloide. Aquí hay un punto O, que es el origen. Ajá. Entonces ahora simplemente tomen la proyección central. O sea, del punto O al punto K minúscula, prolonguen esa recta hasta que corte el hiperboloide. Ajá. Y eso les da el punto HY minúscula que está aquí arriba en el hiperboloide. Ajá. Y pues bueno, ahí como que medio finalmente, lo que hacen para hacer la relación entre el hiperboloide y el hemisferio superior es una especie de proyección estereográfica, pero ahora desde el punto que está marcado como -1, que está hasta acá abajo, algo así como desde el polo sur, ¿no? ¿Sí? Entonces toman un punto sobre el hiperboloide, el HY minúscula, lo unen con el polo sur, trazan ese segmento y donde corte, ahí es el punto correspondiente del modelo del hemisferio superior, ¿no?
Digo, estoy consciente que lo estoy diciendo muy rápido, ¿no? Pero esta figura es muy bonita y muy, ¿qué será? Bueno, mejor digo bonita, quién sabe si a ustedes les parezca claro o no, pero entonces ahí está concentrada la información de todos los modelos, ¿no? Entonces, eh, como dicen los clásicos, se puede demostrar, ¿no? Que efectivamente eso establece la relación correcta entre todos los modelos, que las geodésicas de uno van a dar a las geodésicas del otro y viceversa, ¿no? Entonces, eh, voy a usar esa relación dentro del momento. Ujú. Muy bien. Entonces, ya cuando veamos las cónicas. Nada más señalo rápidamente pues algunas pues ventajas y desventajas, digamos, de estos modelos, ¿no? Ajá. El disco de Poincaré, de los que utilizó mucho Escher, ¿no? Es, pues digamos, es como de los más usados, ¿no? Y se puede usar bastante bien para poder hacer construcciones geométricas en la geometría hiperbólica, pero con regla y compás, digamos, normales, euclidianos, ¿no? Entonces ese ha sido bastante explotado, al igual que el semiplano superior, ¿no? Porque, pues bueno, como sabemos, el plano R2 se puede pensar como el plano de los números complejos y entonces muchas de las transformaciones geométricas, rotaciones, homotesias, inclusive traslaciones y demás, se pueden expresar en términos de números complejos. Entonces, en ambos modelos se utiliza mucho por decirlo de alguna manera elegante, la estructura de los números complejos, ¿no? El modelo del hiperboloide, que pues es el que yo más utilizo, el de la parte superior del hiperboloide, ese pues digamos, sirve mucho si queremos hacer como geometría con coordenadas, ¿no? O sea, al estilo, pues, de la geometría de Descartes, ¿no? ¿Sí? Entonces, como estamos en R3, podemos usar las coordenadas de R3 y entonces podemos usar para las transformaciones y para muchas cosas las coordenadas y eso nos da, pues, matrices y cierto tipo de transformaciones que le puse ahí, lineales y demás, ¿no? Entonces, ese es particularmente efectivo si queremos hacer cuentas, digamos, ¿no? Eh, cuentas con matrices y ese tipo de cosas. Y hasta abajo, pues pongo que, bueno, en la versión anterior de mi charla, ya había puesto así como, yo no soy muy fan del modelo de Klein, punto, ¿no? O sea, no iba a hacer más comentarios hasta que me di cuenta que sí lo iba a usar, entonces, bueno, pues mejor lo uso y ya, pero no es así como de mis preferidos, ¿no? Pues bueno. Entonces ahora sí, ay, entonces ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí, ¿no? Las cónicas, ¿no? Las cónicas en el plano hiperbólico. Muy bien. Entonces, tal vez yo debería hacer un poquito de historia. Cuando estaba preparando la primera charla, la de geometría esférica, usé el libro que comenté al principio, El universo de las cónicas, y que lo voy a poner en las referencias. Pero ese libro habla muy poquito de las cónicas en el plano hiperbólico, si acaso como una seccioncita al final del libro. Entonces dije, bueno, si amablemente me invitaron a una segunda plática y ahí pues voy a platicar un poquito más sobre las cónicas en el plano hiperbólico, esa seccioncita como que no me sirve mucho. Entonces me puse a buscar, me puse a buscar bibliografía
y me encontré con que pues hay diversas definiciones de las cónicas en el plano hiperbólico. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, pues bueno, uno puede utilizar las definiciones clásicas. La elipse es el conjunto de puntos tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos es constante. Esas definiciones. Y con eso aparecen ciertas cónicas, ciertos conjuntos, ¿no? Y entonces, pues dependiendo un poco de la clasificación, pues algunos autores dicen, ah, bueno, pues hay 6 tipos de cónicas. Ah, pues con mi clasificación hay 9 tipos de cónicas. Y pues bueno, lo máximo que encontré fue que alguien dice, bueno, pues con mi definición tenemos 12 tipos de cónicas en el plano hiperbólico, ¿no? Eh, 12 me pareció así como un número excesivo para, para una plática de este tipo. Y dije, bueno, pues vamos a buscar una plática en la que las cónicas pues sean 3 tipos, ¿no? De los que conocemos. Eh, y bueno, me encontré por ahí en la página esta de Stack Exchange, que ahorita comento esa página, pues un comentario de un profesor de Cornell, James Belk, Jim Belk, donde, bueno, establece una definición de cónica y lo que hace es clasificar, ¿no? Entonces, voy a usar esa definición, voy a explicar por qué esa definición, pues es como buena en un cierto sentido. Las otras definiciones también, por supuesto, son buenas, pero digamos porque me lleva a un resultado, digamos, de una manera más rápida, ¿no? Pero sí quiero que se les quede en la mente que si tengo otras definiciones, tengo otra clasificación de las cónicas. Muy bien. Entonces, yo me voy a fijar en el modelo que dije que es mi preferido, el modelo del hiperboloide, aquí lo recuerdo, como la parte superior del hiperboloide, y la definición que utiliza Belk es la siguiente. Eh, una sección cónica de este modelo del plano hiperbólico es la intersección del hiperboloide con un conjunto que satisface una ecuación de segundo grado de este estilo, ¿no? Entonces, digamos, pues alguien aquí se podría preguntar por qué es que se toma pues justamente esta ecuación. Y digamos como que parte de la idea es pues recordar que las cónicas son, en coordenadas cartesianas, claro, son conjuntos cuyas coordenadas satisfacen una ecuación de segundo grado, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que está en el fondo. Y aquí, bueno, en la diapositiva que sigue, voy a tratar de explicar un poco por qué, ¿no? ¿Sí? Aquí, pues bueno, las secciones cónicas, ¿no? Eh, como todo el mundo sabemos, pues se refieren como a la intersección de algo con un cono. Tradicionalmente, en geometría analítica, pues pensamos siempre en el cono como circular recto, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado igual a Z cuadrado, ¿no? Pero podemos extender nuestra definición del cono a una figura como la que está dispuesta ahí, ¿no? O sea, el cono circular recto es un cono, digamos, sobre una circunferencia, ¿sí? Sobre una figura bastante simétrica. Pero podemos pensar que tenemos una curva, que es la curva que pinté acá abajo. Piensan que es una curva en el espacio, ¿no? ¿Sí? Y tomamos un punto que está fuera de esa curva, aquí está la curva y aquí está el punto, y tomo todas las rectas que pasan por los puntos de la curva y por este punto dado, ¿no? Claro, pues va a ser el vértice del cono, ¿no? Entonces, eso extiende la definición de cono a conjuntos que pudieran ser pues bastante arbitrarios, ¿no? Aquí pongo un ejemplo nada más, pero pues ustedes se pueden imaginar pues conjuntos bastante raros.
Ok. Y bueno, esta diapositiva está un poquito larga, pero esencialmente esto que está aquí es la ecuación de un cono, en el sentido este general, sobre una cónica, o sea, sobre una elipse, hipérbola, parábola, o sea, una elipse, digo, perdón, una cónica euclidiana, ¿no? ¿Sí? Aquí, pues bueno, más o menos aquí las cuentas, en estas cuentas estoy tratando de justificar por qué es un cono, ¿no? O sea, lo que estoy tratando de justificar, no se fijen mucho en las cuentas, es que si yo tengo un punto de ese conjunto y aquí tengo el origen, todos los puntos de la recta que une al origen con este punto, todos satisfacen la misma ecuación. Ajá. Entonces, en ese sentido es un cono sobre una cónica usual, digamos. ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo Belk, no sé si lo puse en la diapositiva que sigue, eh, no, no lo puse, pues lo que está haciendo es intersecar nuestro hiperboloide, nuestro conjunto donde queremos hacer la geometría, con un cono, ¿no? Y por eso, pues, tiene sentido llamarles secciones cónicas, ¿ok? En la diapositiva que sigue, pues simplemente puse esta expresión de manera un poquito más bonita, si ustedes quieren, en forma matricial, ¿no? ¿Sí? No lo voy a usar, pero observen que la matriz correspondiente, pues es una matriz de las que se les llama simétricas, ¿no? Que las cuales tienen muchas propiedades importantes desde el punto de vista pues matricial o del álgebra lineal, ¿no? Bueno, muy bien. Y entonces, pues, pues nos preguntaremos, ¿y ahora cómo se ven esas cónicas, no? ¿Sí? Entonces, para eso es para lo que voy a usar la correspondencia entre el modelo del hiperboloide y el modelo de Klein, que como dije, yo estoy pensando al disco este de Klein como un disco que es tangente al hiperboloide en el vértice del hiperboloide, ¿no? En el punto más bajo, ¿sí? Y, y la relación está dada justamente como está en la figura. Tomo el origen, tomo un punto sobre el disco, lo prolongo hasta que corte el hiperboloide, o al revés, ¿no? Tomo un punto sobre el hiperboloide, lo uno con el origen y trazo ese segmento donde corte el disquito ese horizontal, pues es el punto del disco de Klein que le corresponde. Uh -huh. Y bueno, y entonces, ¿qué resulta en este asunto? ¿No? Ah, pues resulta, me voy a regresar a la anterior, perdón. Este disco que está aquí, como dije, es tangente al hiperboloide, pero ese disco está contenido en el plano horizontal a altura 1, ¿ok? Para todos los puntos de ese disco, la coordenada z va a valer 1. Eso lo digo por la cuenta que hago aquí. O sea, yo había dicho que la sección cónica era la intersección del hiperboloide con esto que está aquí, ¿no? Que había yo dicho además que era un cono sobre una cónica común y corriente, ¿no? ¿Sí? Y luego para ver cómo se ve eso en el disco de Klein, pues simplemente lo que hago es pues que lo pongo a altura 1, ¿no? O sea, tomo la intersección de este conjunto con el plano altura 1, pues es hacer z igual a 1, ¿no? Y entonces me queda esta ecuación que ahora sí podemos reconocer como la ecuación de una cónica común y corriente. Ajá. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estamos obteniendo, no? Lo que estamos obteniendo es, con la definición de Jim Belk, ¿no? Bueno, lo puse ahí en la diapositiva. Con esa definición, las cónicas del plano hiperbólico en el modelo de Klein, ¿no? Son justamente cónicas
tal cual, bueno, de las que todo el mundo conocemos, ¿no? Son las intersecciones de las cónicas usuales con el disco de Klein. Y aquí, pues bueno, lo que traté de poner, pues era justamente, pues poner una elipse, poner una hipérbola, poner una parábola, y entonces esas en el modelo de Klein se van a ver exactamente igual que, que en nuestra geometría euclidiana de toda la vida, ¿no? Claro, o sea, entonces podrían decir, uy, pues qué novedad, ¿no? Pero aquí entonces usé dos elementos importantes. Uno, claro, es la definición de cónica al estilo de este profesor. Y dos, que estoy en el modelo de Klein. En ese modelo se ven así. Y entonces, pues hay tres tipos, ¿no? Eh, tres tipos, bueno, digamos, desde el punto de vista euclidiano, ¿no? ¿De qué depende que haya más tipos? Pues bueno, aquí pues va a depender, por ejemplo, si se fijan en la elipse esta negra del dibujo, ahí digamos pinté como que la intersección pues es nada más un arquito, ¿no? Pero pueden pensar que la elipse esté toda contenida en el disco, ¿sí? Pero que sea tangente al disco. Entonces eso sería como una elipse, pero con un punto como al infinito, ¿no? Entonces por eso es que la clasificación se va complicando cada vez más, ¿sí? Y lo mismo se puede hacer con parábolas y con hipérbolas, ¿no? Que admitan puntos al infinito en mi modelo. Entonces, claro, queda como tarea, ¿no? Lo pongo ahí entre comillas, ver estas cónicas en los demás modelos, ¿no? O sea, si yo tengo una hipérbola tal cual en el modelo del disco de Klein, ¿cómo se verá eso o cómo la puedo expresar en mi hiperboloide, en mi disco de Poincaré, en el semiplano superior, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues bueno, eso pues fue el resultado ahí de mi búsqueda en internet, ¿no? Sí. Este, yo creo que es bueno pues llevarse este tipo de sorpresas, ¿no? Que hay pues definiciones que hay, hay propiedades de las cónicas que llevan como a distintas clasificaciones de las mismas y pues es algo que quisiera como dejar ahí sobre la mesa, ¿no? Y la siguiente diapositiva es platicar sobre las referencias, que bueno, me preguntaba Javier. En- Sobre todo para la plática pasada de la geometría esférica, me basé en este libro que, como dicen, ¿cómo dicen? Toño Gómez llamó mi atención sobre este libro, ¿no? Ahora sí puedo decir los autores porque no me acordaba. Gleiser, Stagel y Odenal son, si no mal recuerdo, de Austria. Y pues bueno, trae todo un capítulo, si no mal recuerdo, sobre geometría esférica, cónicas en la geometría esférica. Entonces de ahí me basé en la plática anterior, ¿no? Eh, este libro, el de abajo, el de geometría de los números complejos, sí, pues habla un poco cómo es que se utilizan los números complejos eh, para la geometría de círculos, de triángulos, de todo ese tipo de cosas en el modelo, sobre todo en el modelo del disco de Poincaré, ¿no? Y bueno, aquí ya los había mencionado la vez pasada, pero pues quisiera insistir en dos tesis de licenciatura de Alejandro Mozo y de Montserrat García, que bueno, pues lo que hacen es desarrollar algunas partes de la geometría hiperbólica, digamos, mm, básica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Triángulos, cómo se ven las mediatrices, las bisectrices, los triángulos, etcétera, si se valen los resultados de geometría euclidiana para el caso de geometría hiperbólica. Por ejemplo, esto de que las
bisectrices de un ángulo se cortan en un solo punto, si se vale, etcétera, ¿no? Y, eh, y bueno, la última indagación que hice fue en esta página, no sé si la conozcan o no, es una página interesante porque pues uno puede lanzar preguntas, inclusive preguntas abiertas, y, y pues varias veces los expertos contestan este tipo de preguntas. Entonces ahí busqué cónicas en el plano hiperbólico y me encontré una respuesta bastante amplia de Jim Belk, ¿no? Que, bueno, no es su área de investigación, pero pues hace una contribución interesante a esta clasificación, ¿no? Pues bueno, como decía, me comprometo firmemente a pasarles después ya la presentación completa de la parte de geometría esférica y la parte de geometría hiperbólica. Y bueno, con eso terminaría. Pues bueno, muchas gracias y pues ahí están mis datos por si quieren platicar sobre esto. Pues muchas gracias, Oscar. Nos dejaste mucha tarea. Lo bueno es que vienen vacaciones, vamos a poder pensar. Ya no nos vamos a aburrir en vacaciones. Bueno, pero hay cursos pues de los que ofrece de GAPA y de eso, a lo mejor no tienen tantas Sí, vacaciones, ¿no? bueno, sí, así es. Bueno, no sé si haya algún comentario. A ver, el profesor Moisés, adelante. Si quieres dejar de compartir, Oscar, para poder ver las manitas alzadas. Ajá. Gracias. Y yo veo el chat porque no lo vi en todo lado. Muchas gracias. Buenas tardes. Doctor, Buenas buenas tardes. tardes. En las definiciones que nos presentó, me imagino que la propuesta que hace el investigador Belk para generalizar la definición del cono, la curva que propone como que no necesariamente simétrica, por lo menos debe cumplir la propiedad de ser cerrada. Esa es una primera pregunta. Quisiera hacerle otras, pero la primera que quería hacerle es esta. En la definición que él propone para generalizar el cono, ¿la curva debe cumplir con ser cerrada o no necesariamente? Ajá, no. De hecho, la definición, bueno, bueno, es una definición que puse yo, bueno, es una definición conocida, pero la curva puede ser como sea, inclusive puede ser un cono sobre una figura, ¿no? O sea, uno puede hacer un cono sobre una esfera rellena, digamos, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Simplemente tomar un punto que no está en el conjunto y todos los segmentos de recta que van a ese conjunto. El conjunto puede ser como sea. Y por lo mismo, el punto que sería como el vértice de ese cono generalizado, si se tratara el caso de una curva que no es cerrada, pues no necesariamente tendría un interior esa curva, ni tendría por qué estar el punto vértice en la proyección de ese espacio interior. Podría estar en algún lado de la curva, pero no habría un interior de esa curva, ¿no? Sí, lo de que el vértice no esté sobre la curva es una minucia, porque digamos, pensemos en una curva, si el vértice estuviera ahí, entonces nuestra definición del cono estaría un poquito rara, ¿no? Porque estamos diciendo, tomas un punto, tomas el vértice y tomas el segmento que pasa por él, ¿no? Si el vértice está sobre la curva, pues tomo el punto y pues cuál recta que pasa por él, ¿no? Ujú, O sea, sí, es un detallito minúsculo, ¿no? Sí. sí, sí, pero me refiero a que no está restringida ni siquiera a que tenga cierta simetría el cono respecto a la curva. O sea, ya es un cono mucho más general que los habituales que conocemos, ¿no? Sí, Para esta propuesta que hace, ¿no? Belk. sí, Y sí. entonces también eso, digo, eso me hace pensar que se abren muchas posibilidades, pero eso me inquieta porque precisamente en el curso que tomamos con el maestro Otoño, Ujú. este, nos presentó un poquito de un modelo en donde se puede ver que bajo ciertas transformaciones todas las cónicas son solamente una cónica, que son las elipses. Entonces allí me surge la siguiente duda. Digo, yo sé que las posibilidades, pues en matemáticas siempre son más allá de la imaginación de muchas personas, pero yo trato de entender, tratando de hacer una conexión entre lo que aprendimos con el maestro y lo que nos está diciendo ahorita, de aquellos modelos en donde las cónicas pueden ser hasta de 12 tipos distintos o más.
Entonces, para tratar de entender un poquito, aunque nada más lo tocó usted así como una cosa lateral, este, podría ser que entonces algunas de esas que no conocemos en las cónicas tradicionales, todas ellas van a dar a un solo tipo de cónica de las que sí conocemos. Ajá. Como el ejemplo que nos puso de que la elipse que nada más está dibujada, la elipse negra que nos puso y que por fuera punteada sobre el disco de Poincaré, y que para hacer el caso de otra cónica distinta, tomáramos como que uno de sus puntos, la pasáramos al interior del disco y que uno de sus puntos fuera tangente a la frontera del disco, pero finalmente en ese espacio donde la teníamos originalmente sí era una elipse. Entonces por eso se me ocurre pensar como que varios de esos casos distintos a los que conocemos habitualmente terminarían siendo como un solo tipo de cónica en las que nosotros conocemos. O sea, a ver, es que son como varios puntos los que se tocan. Eh, digamos, digamos, desde un punto de vista así bastante malo, si quieren ustedes, eh, digamos como que hay una, hay una definición en la cual solamente hay un tipo de cónica, ¿no? Que es decir, pues para mí las cónicas son las intersecciones del cono con un plano, ya, ¿no? Entonces, con esa definición, pues solamente tengo un tipo de cono, un tipo de cónica, ¿no? ¿Sí? Con las otras definiciones que conocemos, ¿no? Estas que mencioné de que la suma de las distancias a puntos fijos, bla, 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 entonces ahí ya estamos como pensando en tres tipos, ¿sí? Pero sabemos, las cónicas pues tienen siglos de ser estudiadas, que las elipses y las hipérbolas y demás se pueden caracterizar de distintas formas. Entonces, eso ya abre la puerta a que haya como una clasificación más fina. A eso es lo que me estaba refiriendo. No sé si con eso, si es a lo que se refiere o no. Sí, sí, porque incluso en ese modelo que nos platicó también muy de pasadita el maestro Toño, se veía que pues tanto las parábolas como las elipses, por esta proyección de que hay unos puntos que se van al infinito, Ujú. corresponden a la misma cónica, pero nuestra forma habitual, bueno, a los que nos tocó verlo en la forma habitual en la facultad, pues para nosotros elipses e hipérbolas o parábolas son distintas cónicas, pero Sí, porque sí, sí. estamos todavía en este mismo modelo, ¿no? Sí, sí, justo, digamos, si tomamos en cuenta los puntos al infinito o, o el infinito de alguna manera, entonces sí, ahí nuestra forma de pensar cambia, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, Sí, y yo también coincido con el comentario de la maestra Clara, que precisamente con estas preguntas que surgen tenemos más tarea que respuestas concretas, pero estuvo padrísimo, maestro. Muchas gracias. gracias. Gracias, profesor Moisés. Hace rato tenía la mano levantada Leti y nos está compartiendo en el chat algunas cosas. A ver, Leti, adelante. No te escuchamos, Leti. Se oye muy bajito. Híjole, no te escuchamos. ¿No? Es que No, se oye como, pero muy, muy lejos. muy lejos y muy bajito, muy bajito. Yo no le alcanzo a oír. Pues yo porque traigo audífonos, porque Sí, creo, y es que sin audífonos, creo que ahí, sí, un poquito así. Se sí. empezó a oír, se empezó a oír. Bueno, voy a tratar de hablar fuerte, ¿sí? Eh, lo que les compartí es un trabajo muy bonito de un compañero del Sinvestav. Les voy a compartir pantalla solamente para ver de qué se trata el archivo, que es una representación en GeoGebra del disco de Poincaré.
Entonces aquí tiene algunas herramientas para hacer geodésicas, para explorar algunas propiedades, ¿no?, en el disco. Bueno, no explico más porque la idea es que se explore, él lo hizo. Y también compartí, porque bueno, recordando el objetivo de este seminario, pues es que a los profesores conozcamos más, profundicemos sobre algunos temas de matemáticas, pero también en la medida de lo posible que esto nos sirva para que a nuestros estudiantes podamos, pues, darles también un empujoncito más hacia otras cosas, ¿no?, que en bachillerato pues no vemos. Entonces también les compartí esta liga que conduce a la tesis del doctor Rubén, y donde tiene él una propuesta didáctica para los alumnos del bachillerato, ¿no?, sobre este disco. Y que, como decía el doctor Oscar Palmas, bueno, pues se descubran, ¿no?, otras cosas que son tal vez contraintuitivas, ¿no? En el bachillerato solo vemos lo de la geometría euclidiana, entonces cuando les proponemos estas cosas sí pueden que, seguramente no pueden, seguramente habrá sorpresas, ¿no? De todas las propiedades que nosotros estudiamos pues en geometría de los objetos geométricos, y bueno, que en otras geometrías pasan cosas extrañas. Entonces se los dejo por si gustan ustedes explorarle ahí. Gracias. Gracias, doctor Oscar. Gracias, Perfecto. Leti. Perfecto, muchas gracias, Leti. Pues ahí tenemos ya material para nuestra tarea de vacaciones. No sé si hay algún otro comentario. El profesor Francisco, adelante. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, felicito al profesor Oscar Palmas porque esta conferencia ha sido muy interesante y bueno, particularmente a mí ya me ha provocado profundizar más en este tema que es muy interesante. Y también quiero preguntar a quienes organizan este tipo de conferencias si este tipo de eventos se llevan a cabo con cierta regularidad o no, porque yo supe de él gracias a un mensaje que puso el jefe de sección de matemáticas de CCH Vallejo, profesor Juan Rodríguez Aguilar. Entonces sí, quisiera saber eso, si podemos seguir recibiendo estas invitaciones, porque sí me parece muy, muy interesante. Por ejemplo, esta es la conferencia que vi y estuve haciendo algunas capturas de pantalla para estudiar más. Pero bueno, agradezco a quienes organizan y particularmente al profesor Oscar Palmas. Maravilloso. Gracias. Gracias, Gracias, Leti. profesor. Gracias, profesor Francisco. Sí, este seminario se lleva a cabo cada 15 días. O sea, un jueves sí y un jueves no. Ahorita ya vamos a tener dos más. La próxima va a ser aprovecho para decirles, el 11 de mayo, el profesor Gabriel Gutiérrez y Rosario Santillán, como que dando continuación a este tema, va a hablar sobre dibujando en la esfera. Normalmente, profesor Francisco, le comento, están invitados todos. La idea es que puedan dar alguna exposición, cualquiera. Todos están invitados para dar exposiciones. Somos profesores de la Facultad de Ciencias y del Bachillerato de la UNAM. Entonces, es claro que sí están invitados, y están grabadas todas estas sesiones. Ahorita pongo, a ver si puedo ponerlo. Pongo la página donde están, en el grupo se llama Integrando, es el grupo que estamos organizando este tipo de eventos, y ahí se encuentran todas las sesiones grabadas. Si nos manda el profesor, es la tarea de él. Si me manda el material, ya sea la presentación, también la subimos ahí mismo. Sí, gracias. Claro que Sí, sí. sí, sí. Sí, No, sí, ahorita en aquí lo tengo apuntado. ok, en el chat les dan muchas gracias. Muchas gracias, doctor Palmas. Como en lo anterior nos hizo que nos interesáramos y echar a volar nuestra imaginación. Agradecen mucho la plática, muy interesante. Javier está muy callado. Sí, ¿eh? Ah,
Javier. O Gabriel, que va a hablar la próxima, pues tiene mucho que ver, ¿no? Dibujando en una esfera. Gabriel y Rosario, no sé si tengan algún otro comentario. Sí, voy a tratar de, bueno, sí voy a tratar de que sea de, ¿cómo se llama? Usando GeoGebra para hacer dibujitos de esta forma. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Gabriel. Pues creo que ya no hay más comentarios. Entonces nos vemos. El profesor Enrique, adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi pregunta era, cuando comentó sobre el triángulo geodésico y que algunos estudiantes hicieron trabajos sobre el triángulo geodésico, ¿se conserva la propiedad de que los ángulos internos sigan siendo 180 o se modifica, doctor? No, no, no. Digamos, en el plano hiperbólico los triángulos son como flacos en el sentido que la suma de los ángulos interiores es menor que 180 grados. De hecho, esa propiedad pues es como equivalente al quinto postulado, ¿no? Bueno, la propiedad, perdón, lo dije tal vez medio mal. La suma de los ángulos internos igual a 180 grados, esa es equivalente al quinto postulado. ¿Sí? Muy bien, gracias, muy amable. Uh-huh. Y pues en el chat te siguen agradeciendo. Muchas gracias por la plática. Sergio, profesor Sergio, adelante. Gracias, doctor Oscar, gracias por la plática. Si es menor a 180 grados, ahora me llegó esa pregunta, si es menor a la suma de los ángulos internos es menor a 180 grados, ¿de qué depende que sea o qué tan menor sea? Puede ser de 100, de 90, o cómo podemos saber cuánto da la suma de esos ángulos internos, o de qué depende. Sí, sí, sí. Bueno, hay un resultado por ahí, ¿no? Que se llama, es un resultado debido a Gauss y complementado por otra persona que se llama Osvaldo Bonet, ¿no? Entonces es el teorema de Gauss-Bonnet que nos dice más o menos cómo funciona la cosa no solo en estos triángulos geodésicos, sino en cualquier triángulo, ¿no? Nos dice, toma la suma de los ángulos interiores y hay que ver, eso está relacionado con la suma, con algo que no quisiera decir, pero es la curvatura del espacio, ¿no? Sí. Y hay una formulita explícita, digamos, para resumirlo en pocas palabras, hay una formulita explícita para calcular esa diferencia, ¿no? Ese resultado es muy bonito porque, bueno, es más bonito en la esfera porque es muy fácil de obtener en el caso de la esfera, ¿no? La suma de los ángulos interiores de un triángulo geodésico en la esfera es justamente el área del triángulo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay una cosa así que se llama el teorema de Gauss-Bonnet. Okay. Gracias, doctor. No. Pues muchas gracias. Pues terminamos 2:32. Muy bien, pues muchas gracias a todos y nos vemos el 11 de mayo. Y Leti, ¿quieres comentar algo? Bueno, pues muchas gracias a todos y que terminen bien este ciclo escolar. Y aquí nos vemos. Hasta luego. Gracias y Dejo de los grabar. mejores